Muy buenas, ¿qué tal? Este es el primer vídeo de los dos que vamos a hacer sobre el tema de la seguridad social en la Constitución española y el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Bien, como digo, vamos a realizar dos vídeos. En este primero vamos a tratar el primer epígrafe, la seguridad social en la Constitución española de 1978, y dejaremos para un segundo vídeo, el segundo epígrafe, el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, estructura y contenido. Además, en este segundo vídeo vamos a ver varias preguntas de examen que hemos seleccionado. Este tema es posiblemente de los más breves del temario, también de los más sencillos. Casi seguro no nos va a caer en un supuesto práctico porque en él vamos a ver conceptos muy teóricos, muy introductorios de otras cuestiones que sí van a ser desarrolladas en temas posteriores. Es por ello que tenemos que dedicar el tiempo adecuado según la magnitud de este tema. No nos podemos empantanar, no nos podemos atrancar en memorizar cuestiones que difícilmente van a ser preguntadas. Por lo tanto, mi objetivo en estos vídeos va a ser centrar el estudio en lo importante. Comenzamos con el primer epígrafe, la seguridad social en la Constitución española de 1978. Y pongo una definición que esto nunca va a ser pregunta de examen, pero bueno, creo que viene bien para que sepamos de qué estamos hablando, qué es este sistema de la seguridad social. Pues según William Beveridge, dice que es el conjunto de medidas adoptadas por el Estado para proteger a los ciudadanos contra aquellos riesgos de concreción individual que jamás dejarán de producirse por muy óptima que sea la sociedad en que vivan. Es decir, cosas que siempre van a ocurrir por muchos avances que haya. La gente se va a seguir poniendo enferma, la gente va a seguir sufriendo situaciones de necesidad, como el desempleo, nunca se va a alcanzar una cuota de 100% de empleo, la gente va a seguir envejeciendo, va a necesitar unas prestaciones de jubilación para poder hacer frente a gastos cuando ya alcancen una edad en la que no son capaces de trabajar. En definitiva, pues estas situaciones que siempre van a ocurrir y es por ello que nace la seguridad social. Nos metemos de lleno en algo que es súper preguntable, artículos de la Constitución española que se refieren a la seguridad social. Son todos estos y todos nos los pueden preguntar. ¿Cómo nos los pueden preguntar? Pues de varias formas. La primera, nos podrían decir, ¿en qué artículo de la Constitución española se manifiesta? Y nos podrían poner una de estas cuestiones. Ojo, porque la Constitución española realmente no incluye una denominación concreta de cada artículo, como hacen la mayoría de leyes. Estas denominaciones, estos resúmenes de los artículos, son un poco un acuerdo no escrito que existe, pero lo puedes ver escrito de otra forma. Entonces, por ejemplo, la pregunta podría ser, ¿en qué artículo de la Constitución española se manifiesta la protección de la salud? Pues la respuesta correcta sería el artículo 43. Y nos lo pueden preguntar del revés. Del artículo 43 de la Constitución española se manifiesta, y nos pueden dar 4 alternativas, de las cuales una de ellas sea la protección de la salud o algo muy parecido a ello. Porque, como repito, la Constitución española no establece estos títulos, estas denominaciones. Es algo puramente doctrinal, pero bastante aceptado sin que haya una unanimidad total. Perdona que te interrumpa, tan solo quería recordarte que este vídeo es un contenido de muestra de la preparación que ofrecemos para administrativos de la Seguridad Social. Si estás interesado en formarte con nosotros, te dejamos aquí abajo en la descripción el enlace a nuestra página web donde podrás encontrar toda la información al respecto. Abajo del todo hay un formulario para que te pongas en contacto con nosotros o si lo deseas también nos puedes escribir directamente a nuestra dirección de correo electrónico hablamos@simplificatusopos.es. Sin más, continuamos con la explicación. Otra cuestión que nos pueden preguntar acerca de estos artículos, nos pueden preguntar su encuadramiento en la estructura de la Constitución española. Tenemos que saber que el artículo 25.2, que habla de los condenados a penas de prisión, es el único que se encuadra en la sección primera del capítulo segundo del título primero de la Constitución, es decir, de los derechos fundamentales y libertades públicas. Después, este conjunto de artículos estaría dentro del capítulo tercero del título primero, de los principios rectores de la política social y económica. Entre ellos estaría el principal objeto de estudio de este epígrafe, que es el artículo 41. Y luego el artículo 129, participación de los interesados en la seguridad social, correspondería al título séptimo, Economía y Hacienda, y finalmente los artículos 148 y 149, referentes al reparto competencial entre Estado y comunidades autónomas, se encuadra en el capítulo tercero del título octavo, Organización Territorial del Estado.
Y esto también puede ser pregunta de examen y de hecho lo ha sido en distintas ocasiones. Otra pregunta que nos pueden hacer sobre estos artículos, aunque no sea específica de este tema, pero que está muy relacionada con el tema de la Constitución pura, a secas, ¿no? No de la seguridad social en la Constitución española. Nos podrían preguntar, por ejemplo, por el procedimiento de reforma de la Constitución española sobre uno de estos artículos. Entonces, aunque nos lo puedan preguntar sobre cualquiera de los artículos de la Constitución, lo más seguro es que se centren en uno de estos, como una pregunta de examen que he encontrado y que vamos a poner al final del tema, la vamos a ver. Otras cosas que nos pueden preguntar, los mecanismos para garantizar los derechos constitucionales, si procede recurso de amparo, si procede interponer una queja al defensor del pueblo, si podemos acudir a los tribunales ordinarios, etc. De nuevo, tema propio de la Constitución, pero es bastante probable que si deciden preguntar sobre ello, lo hagan con uno de estos artículos a los que se refiere la Constitución española sobre la seguridad social. Y por último, otra pregunta que nos puede caer sobre estos artículos, y es en lo que ahora, a partir de ahora nos vamos a centrar, es en el contenido propio de cada uno de estos artículos, en pequeñas trampas que nos van a tender sobre la redacción de los mismos. He ido subrayando las que yo he visto en preguntas de examen, también las que un poco por mi intuición a mí se me ocurriría, la verdad, también ponerlas en un examen. El documento lo vas a tener limpio, sin subrayado, para que tú hagas el que consideres pertinente, pero lo que yo he subrayado en amarillo es o lo que he visto en preguntas de examen, trampas que han tendido, o cuestiones que las veo bastante susceptibles de que sean preguntas de examen. Comenzamos con el artículo 41, el artículo que se refiere a la seguridad social y que está encuadrado en el capítulo 3 del título 1 de los principios rectores de la política social y económica. Establece el modelo constitucional de seguridad social y nos dice: los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos, primera trampa, nos podrían decir, por ejemplo, para todos los trabajadores, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. Nos podrían hablar aquí de otra situación de necesidad, como por ejemplo la vejez o la enfermedad. Punto y seguido, muy importante, esto va a marcar un poco un nivel de protección dentro de este artículo 41. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres. Aquí también podrían hablar que serían obligatorias, pues no, son libres. Unas breves apreciaciones sobre este artículo 41. Como he dicho, es un principio rector de la política social y económica. ¿Y esto en qué se traduce? En que no vincula directamente a los poderes públicos, sino que tan solo informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Informará la legislación positiva y de ello pues es fruto este Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria, de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen. Bien. Como he dicho, este artículo 41 tiene bastante de lo que hablar. Hemos diferenciado ahí esa última oración, esa asistencia y prestaciones complementarias que serán libres, y eso será el nivel complementario. Pero aquí, cuando nos habla de todos los ciudadanos, no todos los ciudadanos están cubiertos al mismo nivel. Realmente hablamos de 3 niveles de protección. Un nivel de protección básico, uno profesional y uno complementario. Vamos a verlos contrapuestos en una tabla para que veamos las diferencias. Comenzamos con el nivel de protección básico. Se extiende a todos los ciudadanos, este sí, y va a otorgar prestaciones uniformes para hacer frente a necesidades básicas, ¿vale? Es algo mínimo, van a ser en muchos casos subsidios, van a ser cuantías muy pequeñas para gente que está en una situación muy comprometida, pero que pues a lo mejor no tiene el derecho a acceder a una prestación contributiva, que sería el nivel de protección profesional. La gestión es exclusivamente pública. Se financia a través de los presupuestos generales del Estado, pero hay una excepción, y es que las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria y servicios transferidos a las comunidades autónomas se van a financiar de forma autonómica. Y las prestaciones que se incluirían dentro de este nivel de protección básico
y que todas ellas van a ser objeto de estudio en su tema específico, por lo que ahora mismo tan solo las vamos a nombrar y vamos a comentar algo sobre alguna de ellas, son las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria y las correspondientes a los servicios sociales, con una excepción: accidentes de trabajo y enfermedad profesional. ¿Por qué? Porque estas van a ser prestaciones contributivas del nivel de protección profesional. Las pensiones no contributivas por invalidez y jubilación. De nuevo, las contributivas van a ir a este nivel de protección. El subsidio especial por nacimiento y cuidado de menor. Ojo aquí, porque hablamos de que es no contributiva a efectos de financiación, es decir, porque se financia a través de los presupuestos generales del Estado, pero se trataría una prestación contributiva en tanto que exige alta y afiliación, ¿vale? Está ahí un poco al límite de una y la otra. Los complementos a mínimos de las pensiones de la Seguridad Social. Cuando la cuantía de la pensión no alcanza unos mínimos, se complementa y ese complemento se considera también una prestación no contributiva del nivel básico. Las prestaciones familiares reguladas en la sección segunda del capítulo primero del título sexto de la Ley General de la Seguridad Social, que posteriormente vamos a ver que este título sexto se refiere a las prestaciones no contributivas. El ingreso mínimo vital, que no se regula en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, sino que en su día se aprobó por el Real Decreto Ley 20/2020 y posteriormente se consolidó por la Ley 19/2021, quedando derogado dicho Real Decreto Ley. Y finalmente el desempleo, aunque ojo, también vamos a ver el desempleo en el nivel de protección profesional. ¿Por qué? Porque hay un nivel asistencial básico y un nivel contributivo. El nivel contributivo sería la prestación contributiva de desempleo, el paro comúnmente conocido, y la prestación no contributiva sería el subsidio de desempleo para ciertas situaciones, como por ejemplo cuando ya se te ha acabado el paro y estás en unos casos concretos. Pasamos al siguiente nivel de protección profesional. Se extiende a la población trabajadora. ¿Quién compone la población trabajadora? Quienes realizan un trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, o los asimilados a estos dos. Ya veremos más adelante quiénes son estos asimilados. La gestión es pública, pero se admite la presencia de entidades colaboradoras de la Seguridad Social, como por ejemplo las mutuas, que también las estudiaremos. La financiación principalmente a través de las cotizaciones sociales, que como norma general van a ser de empresario y trabajador. Y las prestaciones, vamos a ver que son, en cierto modo, la otra cara de la moneda de las que acabamos de ver. Las derivadas de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional, que excluíamos anteriormente. La jubilación en su modalidad contributiva, al igual que la incapacidad permanente en su modalidad contributiva. También aquí hablábamos de las no contributivas. Nacimiento y cuidado de menor, salvo el subsidio especial por nacimiento y cuidado del menor, que va a ser no contributiva. Riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural, cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, ejercicio corresponsable en el cuidado del lactante, prestaciones de muerte y supervivencia, como por ejemplo viudedad, orfandad y desempleo, que ya hemos hecho esa aclaración de que había un nivel contributivo y un nivel asistencial. Esto, importante, es una introducción, como digo, de todo lo que vamos a ver más adelante. De aquí directamente es difícil que nos pregunten algo. Como mucho, pues pueden hacernos daño con esto de todos los ciudadanos, población trabajadora, relacionado con el artículo 41, que nos decía que eran todos los ciudadanos, pero aquí tan solo estamos hablando de unos conceptos, de unas notas introductorias para futuros temas, ¿vale? Esto, tal cual como aparece aquí, no va a ser pregunta de examen de que nos digan cuáles de estas prestaciones quedan a un lado, quedan al otro. Y por último tendríamos un nivel de protección complementario, que es a lo que se refería, como hemos dicho anteriormente, el artículo 41, cuando hablaba la asistencia y prestaciones complementarias serán libres. Bien, pues este nivel de protección complementario tiene carácter voluntario, la gestión es pública o privada, ahora cuando veamos las prestaciones vamos a entender por qué. Se financia mediante las aportaciones de los partícipes, que lo hacen de forma voluntaria. Y las prestaciones, como hemos dicho, vamos a ver que hay una rama pública y una rama privada. La rama pública sería las mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social, que se regulan en los artículos 43 y 238 a 241 de la Ley General de la Seguridad Social. Y la rama privada serían las prestaciones complementarias externas al sistema,
que son de gestión privada a cargo de los planes y fondos de pensiones, ¿vale? Notas introductorias, que nos vaya sonando, que tengamos claro que todo esto va a ser desarrollado y podemos pasar a los siguientes artículos de la Constitución española. Artículos 148 y 149, que hacían referencia al reparto competencial entre comunidades autónomas y Estado. Vamos a comenzar con el artículo 149, que es el que nos habla de las competencias exclusivas del Estado. Esto también puede ser preguntado, nos pueden poner diferentes materias y nos pueden decir cuál de ellos es competencia exclusiva del Estado. La legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas. Bien. ¿Qué se refiere la legislación básica? Pues el Tribunal Constitucional la define como los principios o criterios básicos de carácter fundamental y general, como normativa uniforme y de vigencia en toda la nación. Como su propio nombre indica, legislación básica. ¿Y qué materias se incluyen dentro de dicha legislación básica? Campo de aplicación, afiliación, cotización y recaudación, acción protectora, gestión, régimen económico y régimen sancionador. Todo ello objeto de estudio en futuros temas. Todo ello es competencia exclusiva del Estado, es este apartado 17º del artículo 149.1 y, como nos dice aquí, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas. ¿Qué ha sucedido? Todas las comunidades autónomas han recibido la transferencia de las funciones y medios correspondientes a la asistencia sanitaria. Nosotros cuando vamos al médico, eso está gestionado por el Servicio Público de Salud correspondiente a cada comunidad autónoma. Si estás en Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud; si estás en la región de Murcia, el Servicio Murciano de Salud; y a los servicios sociales de la Seguridad Social. También han sido transferidas la gestión de algunas, no de todas, pensiones no contributivas, ¿vale? De las que hemos mencionado aquí, algunas, como por ejemplo la jubilación no contributiva, la invalidez no contributiva, pero se excluyen a Ceuta y Melilla, ya que las gestionan directamente las direcciones territoriales del INSERSO, el Instituto de los Mayores y Servicios Sociales. Otra materia que es competencia exclusiva del Estado, por hallarse en ese artículo 149.1, es la sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad, legislación sobre productos farmacéuticos, ¿vale? Todas estas cuestiones son competencia exclusiva del Estado. ¿Y cuáles son aquellas materias sobre las que las comunidades autónomas pueden asumir las competencias? Asistencia social y sanidad e higiene, ¿vale? Muy importante, esto ha sido preguntado, son tan solo estos. En lo que sería la rama del tema 1 de Constitución, sin más, sin estar relacionado con la Seguridad Social, nos podrían preguntar por cualquier otra, pero vamos a prestar una especial atención a estos apartados porque es lo más probable que nos pregunten y no otros del mismo artículo 149 o 148. Y ya hemos visto los dos artículos, digamos, más fundamentales de los que se refiere a la Seguridad Social, la Constitución española, pero tenemos otros que tenemos que leer, pero hasta el punto no de saberlos de memoria, sino de que si nos pusiesen algo que no fuese lo correcto, nos sonase mal rápidamente. Ese sería el equilibrio para no dedicarle mucho tiempo a esta cuestión. Aquí lo que yo he hecho ha sido poner textualmente estos artículos, o en algunos casos como el artículo 39.1, el apartado primero concretamente, no todos los que tiene el artículo 39. Pero los he puesto textualmente porque creo que hay que leérselos. Hay que leérselos unas cuantas veces, hay que estar pendientes de estas trampas que subrayo en amarillo, y ahora vamos a comentar algunas de ellas, pero tú también tienes que ir desarrollando ese sexto sentido de ver pues dónde podría estar la trampa fácil en la que no podemos caer. Por ejemplo, en el artículo 25.2, derecho a la seguridad social a favor de los condenados a penas de prisión. Pues aquí, cuando nos dice que gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, nos dice: a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. Nos podrían decir que va a gozar de los derechos fundamentales en todo caso, o nos va a decir también que va a ser según los que acuerde con la institución penitenciaria correspondiente. Pues no sería correcto. En el artículo 39, los poderes públicos
que los poderes públicos también nos pueden aquí jugar y nos pueden poner otras instituciones, asegurarán la protección social, económica y jurídica de la familia. ¿Qué trampa hay aquí? Pues que nos cambien una de estas palabras y nos pongan una muy parecida, como por ejemplo, en vez de económica, financiera. Ya tendríamos el lío hecho. En el artículo 43, protección de la salud, nos dice, compete a los poderes públicos, aquí nos pueden decir las instituciones sanitarias, organizar y tutelar la salud pública. Salud pública, salud pública y privada, salud privada, ¿de acuerdo? Esta es un poco la dinámica que tenemos que tener a la hora de leer estos artículos. El artículo 49, que tiene cierta controversia porque se refiere a los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. Hoy en día esa palabra realmente es un poco tabú, hablamos de discapacitados y es un artículo de hecho que se ha intentado reformar, pero por lo complicado que es llevar a cabo la reforma constitucional no se ha conseguido. Entonces, si nos preguntasen por la literalidad del artículo, estaban hablando de disminuidos, no de discapacitados. Es una trampa un tanto perversa, pero que se podría dar. Y también, pues, ¿qué tipo de disminuidos? Físicos, sensoriales y psíquicos. También podrían jugar con esto. En el artículo 50, la tercera edad, de nuevo, los poderes públicos, como digo, nos podrían poner otras instituciones. Se regula un sistema de servicios sociales que atenderá a sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Pues aquí se podrían meter otras cuestiones o se podrían eliminar algunas de ellas y que la respuesta no fuese del todo correcta. Y también, pues, por ejemplo, nos podrían añadir vejez, que sería una respuesta incorrecta. Aquí tiramos esta raya para recordarte que salimos de los principios rectores de la política social y económica, salimos del capítulo 3 del título 1 y nos vamos ya al artículo 129, nos vamos al título 7 de la Constitución. Y nos dice, cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general. Pues aquí nos podrían decir directamente o indirectamente, o tan solamente que nos dijesen indirectamente. Todas ellas serían respuestas incorrectas. Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. ¿Qué nos pueden meter aquí? Asociaciones, fundaciones, ¿vale? Como digo, estas son todas las trampas que o he visto en preguntas de examen o muchas de ellas se me han ocurrido a mí tras leer estos artículos, que ya les he pegado unas cuantas lecturas. Y bueno, pues es, como digo, la dinámica que tienes que tener. No nos podemos empantanar con estas cuestiones, no podemos pretender memorizar estos artículos. Evidentemente, si lo hacemos, pues vamos a tener mucho ganado, casi seguro no vamos a fallar, pero creo que no es necesario llegar hasta ese punto de dominio. Y recordarte dos cosas. La primera es que tienes que recordar aquí, cuando llegues, los mecanismos para garantizar los derechos constitucionales y la reforma constitucional, porque si lo preguntan, lo más probable es que esté vinculado con estos artículos. Y que esta tabla que he puesto aquí es una introducción a cuestiones que vamos a ver más adelante. No te empantanes tampoco intentando memorizar cuáles son del nivel básico, cuál es el nivel profesional. Con esto terminamos este primer vídeo del tema de la seguridad social en la Constitución española. Espero que te haya sido útil. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en siguientes vídeos. Chao.